Hola y bienvenido a mi canal del Padre Carlos Cadena. Y es un placer que puedas estar aquí viendo este video en este momento. Por eso te invito a darle me gusta, suscribirte en el canal para que no te pierdas esta serie que vamos a iniciar a partir de hoy. No he querido llamarle curso, sino serie, en la cual vamos a abordar lo que es la evolución del dogma de la Santísima Trinidad. Y vamos a abordarlo desde un libro que estudiamos en el seminario San Juan Pablo II, que se llama El Dios vivo y verdadero, de Luis Ladaria. Me parece importante que como cristianos conozcamos nuestra fe, que sepamos de dónde viene, de dónde surge, porque este dogma de la Santísima Trinidad no es algo que surgió de un día para otro, sino que hay un proceso de evolución, o sea, ha ido creciendo paso a paso. Por eso es importante conocerlo y por eso vamos a hacer una serie de este dogma, donde vamos a tener varios videos. La idea es hacerlos muy cortos, pero que se entienda. Y por eso me parece importante que sus comentarios puedan estar en estos videos frente a cómo les pareció, cómo va el tema, si entienden, si no entienden, las preguntas, las dudas, todo lo que vaya a surgir. Hoy simplemente les hago una introducción de lo que vamos a mirar. De por cierto, vamos a iniciar con la primera temporada, llamémosle así, que es la historia de la teología y del dogma trinitario en la iglesia, o sea, cómo surge este dogma. Y esta primera temporada va a tener lo que se llama la primera parte de la temporada, los padres apostólicos y los padres apologetas. ¿Qué son ellos? Esa es la idea. Vamos a ir conociendo poco a poco y paso a paso. Los padres apostólicos son aquellos que surgieron ¿de quiénes? De los apóstoles, de a partir de allí, que conocieron a los apóstoles, que vivieron una experiencia de intimidad, que estuvieron muy cerca de estar del Señor o de los apóstoles. Por eso llaman padres apostólicos. Y los apologetas, porque son aquellos que defienden la fe frente a circunstancias y dudas que habían en la sociedad de aquel momento. Entonces, hoy simplemente quiero abrir un poco la mentalidad para que entremos a tocar cada uno de estos padres de la iglesia o padres apostólicos y padres apologetas. ¿Por qué? Porque es allí donde comienza, digámoslo así, esta reflexión del dogma trinitario. A pesar de que podemos hablar de la Trinidad desde antes de la creación, pero como tal, como reflexión, podemos decir que empieza con los padres apostólicos. Allí inicia este proceso, digámoslo así, estas primeras reflexiones, estas primeras meditaciones. Por eso es importante decirlo desde ya. Es un camino difícil desde la era apostólica hasta el siglo IV. Tenemos que aprender a eso, a ubicarnos desde la era apostólica hasta el siglo IV, que es donde se desarrolla los padres apostólicos y los apologetas. ¿Por qué? Porque es allí donde ellos van a realizar estas reflexiones. En este periodo se formulan elementos muy importantes. Podemos decir que son la base para poder ir creando estas fórmulas trinitarias que se van formulando durante mucho tiempo en esos primeros siglos. Por eso estas primeras formulaciones son importantes y en concreto se hacen sobre ¿qué? Sobre la divinidad del Hijo y del Espíritu Santo, que van unidos ¿a quién? A la esencia con Dios Padre, con el que son un solo Dios. ¿Cómo así? Resulta que frente a la mentalidad del momento, del contexto, solamente se veía el sentido de Dios como de pronto Dios Padre. Dios Padre era lo único que existía en esa mentalidad. Y se veía a Jesucristo en muchas ocasiones como un simple hombre. Es más, el Espíritu Santo simplemente se veía como algo que no tenía sentido. Entonces, ¿qué es lo que vienen a hacer estos padres apostólicos y apologetas? A demostrar la divinidad del Hijo y la del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hacen? A través de la unidad que hay con el Padre, o sea, con la esencia del Padre. Entonces,
De todos modos, hay que tener muy en cuenta que durante estos primeros siglos y durante la evolución del dogma van a haber pequeñas lagunas que le llamarán los teólogos o vacíos o errores, digámoslo de esta manera. ¿Por qué? Porque se está iniciando. Toda cosa que inicia tiene sus, digámoslo así, sus caídas, sus errores, tiene falencias. Y es lo que sucede en la teología o en el dogma de la Trinidad en un principio. Pero todo eso es para bien. ¿Por qué? Porque a partir de allí se va a empezar a crecer en estas formulaciones trinitarias, que es lo que más nos interesa en este momento. ¿En dónde se van a basar estos padres apostólicos y los apologetas? En el Nuevo Testamento, obviamente en el Antiguo Testamento, pero se formulan aún más a partir del Nuevo Testamento, en la obra salvífica que Dios realiza a través del Hijo de Jesucristo, y también en la fórmula bautismal que dice que serán bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. De allí parten ellos para iniciar todo este bello proceso, podemos decirlo así. Y tenemos que tener en cuenta muchas cositas que la vamos a ir viendo poco a poco. Hoy no nos afanemos por saber todo de una vez, ni pretendamos entenderlo todo. Tanto así que es un error pensar que vamos a captar toda la información. Y no con eso los asusto para que no nos preparemos, sino que es propio del misterio no desvelarse del todo. El misterio de la Santísima Trinidad, como lo dice la palabra, es un misterio. Si se descubre, deja de ser un misterio. Entonces, es una fuente donde emana, digámoslo así, un agua que nunca se acaba. De la Santísima Trinidad podemos estudiar, podemos investigar y siempre va a salir algo nuevo, pero no lo podemos agotar. Así es la santísima revelación del Señor. Se nos está dando todo el tiempo, pero nunca se agota. Por eso es importante ver que durante este tiempo, a nivel general, hagámonos una idea, que Jesucristo será visto como el Hijo unigénito. Es el único mediador entre Dios y ¿quiénes? Y los hombres. Y aparece unido a Dios Padre también en la obra creadora. O sea, Jesús se le ve como un ser divino. ¿Por qué? Porque está unido a Dios Padre desde la creación. Y porque actuó ¿en qué? En la obra salvífica como el mediador entre Dios y los hombres. Entonces, son datos cruciales que debemos tener muy en cuenta para poder entender lo que vamos a ver ahora en adelante en los capítulos que tendremos. Por eso hay que estar muy atentos. Y otro punto, el Espíritu Santo. O sea, recordemos que vamos a hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y para esto se necesita tener esa claridad. Entonces, el Padre se ve como aquel que realiza la obra creadora. Él es el Dios y todos lo conocen. Pero, ¿cuál es la tarea fundamental? Hablar sobre el Hijo y sobre el Espíritu Santo. Porque necesitan demostrar su divinidad. Por eso el Hijo se ve unido al Padre desde la creación. Se ve unido al Padre desde la obra salvífica. Y ahora el Espíritu Santo está unido íntimamente ¿a quién? Al Padre y al Hijo en la realización de esta obra salvadora. Siempre lo vamos a ver de esta manera. Por tanto, aparecen los tres unidos en los escritos cristianos. Durante los primeros siglos siempre vamos a encontrar a estos tres en una forma de unidad. Ya lo vamos a ver un poco mejor con los próximos capítulos. Simplemente hoy te invito a que le des me gusta a este video. Te invito a suscribirte, a compartirlo con aquellos hermanos que desean crecer un poco más conociendo el dogma de la Trinidad. Uno no ama lo que no conoce. Por eso es importante que lo hagamos de esta manera. Y para concluir este video es importante unas palabras que nos va a regalar Monseñor Óscar José. Por eso vamos a escucharla. Quiero compartir con ustedes el mensaje que con ocasión de la fiesta de la Santísima Trinidad he dirigido hoy, 6 de junio, al clero de la diócesis de Valledupar. Lo titulo
unidad en la diversidad. Hay diversas formas de aproximarse con los pies descalzos o de rodillas al misterio de la Trinidad. Es decir, al ser de Dios como nos ha sido revelado en plenitud por el Verbo encarnado en el Nuevo Testamento. Tradicionalmente se enfatiza su carácter de misterio insondable e infinito, que desafía cualquier intento de aproximación de la razón, ante el cual solo cabe creer, adorar, agradecer y amar, con la esperanza puesta en que podremos entenderlo un día en el cielo, pero que es también algo que resiste toda tentación utilitarista de que pueda servir para algo. Aceptando la verdad del planteamiento anterior, que humilla toda la soberbia de la razón humana, podemos hoy asomarnos al misterio desde una nueva perspectiva que complementa la anterior. Creer en la Trinidad es creer que nuestro Dios no es una infinita soledad, que no es un gran solitario encerrado en su inalcanzable grandeza, sino que es comunión de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es una comunidad, común unidad, con un dinamismo vital de conocimiento y amor que lo lleva a mirar en una misma dirección, la creación, y en ella el hombre hecho a su imagen y semejanza y recreado por el designio del Padre, la entrega del Hijo y la actualización salvífica obrada por el Espíritu Santo. Un Dios comunidad crea un ser único, el hombre, cuya vocación esencial es comunional. No está llamado a ser solo. No es bueno que el hombre esté solo, dice el libro del Génesis. Algo que no se aplica solo a la relación de género hombre-mujer, sino a lo más profundo de la condición humana, su necesidad del otro para poder ser el mismo, es decir, hombre, imagen y semejanza de quien lo creó, un Dios comunidad. El hombre no puede realizar su condición esencial sino cuando se relaciona, en cuanto se comunica y descubre en otro su propia imagen. Dice el Papa Francisco que el hombre solo termina amargado, no es fecundo y se entrega a la murmuración. El verbo es la capacidad comunicativa del Dios creador. El verbo era Dios, dice San Juan. Dios no solamente existe, sino que se comunica, que tiene palabra, palabra que es persona. Y en ese verbo hemos sido creados, es decir, para, a través de la comunicación, formar la comunión que nos hace alcanzar nuestra verdadera condición humana. Esta vocación humana a la comunión es al estilo divino. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Ni el Padre es el Hijo o el Espíritu Santo, ni el Hijo es el Padre o el Espíritu Santo. Su ser distinto es también su propia misión. Pero la misión no puede realizarse sin el concurso
de las demás personas divinas. Hay unidad, corresponsabilidad y complementariedad. De aquí viene también que la vocación humana no es sólo a la unidad, sino a la diversidad que posibilita la complementariedad. Unidad en y gracias a la diversidad. La unidad no es sin uniformidad. La uniformidad empobrece, la diversidad enriquece. Una de las grandes equivocaciones es pensar que para estar en comunidad, que para estar unidos debemos pensar igual, tener las mismas opciones y actuar similarmente. Ahí vienen la rigidez y la intolerancia. Y como dice el Papa Francisco en su homilía del 15 de mayo, donde hay rigidez, no está el Santo Espíritu de Dios. Nuestra catolicidad no es simplemente geográfica, estar en todo el mundo, sino mental, es decir, apertura a lo diverso. Esta es una de las grandes luchas y conquistas que nos enseñan los Hechos de los Apóstoles, en la apertura a la gentilidad frente al cerramiento de los judaizantes, cuya lectura en la Eucaristía nos ha enriquecido en el mes de mayo. Qué oportuno es retomar la segunda lectura que hicimos en el domingo de Pentecostés, 1 Corintios 12, 3 a 13. Hay diferentes dones, hay diferentes servicios, hay diferentes actividades. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, judíos o paganos, esclavos o libres, hemos sido bautizados para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber de un mismo espíritu. Obviamente, la comunión humano-cristiana solo es posible porque la Trinidad nos habita a nosotros. Todas nuestras celebraciones se realizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En nombre de esa Trinidad hemos sido sumergidos en el bautismo, es decir, hemos recibido el ADN de nuestra condición cristiana. La profesión de nuestra fe está armada sobre la fe en las tres personas divinas. No podemos ser cristianos verdaderos sin beber y vivir el misterio trinitario. Esa Trinidad que nos habita es también la que nos habilita para poder vivir a su imagen y semejanza. Ella impregna en nosotros su ser de amor, de comunidad, de unidad en la diversidad. Solo el que ha sido amado puede amar. Creemos en un Dios que es Trinidad, que es amor, y creemos que su gracia es la participación en el mismo ser de Dios que es amor. Qué bueno es, a la luz de esta reflexión sobre el misterio trinitario, recordar lo que nos enseñó el Concilio Vaticano y nos recordó San Juan Pablo II. El ministerio ordenado tiene una radical forma comunitaria y puede ser ejercido solo
como una tarea colectiva, para fortalecer por todos los medios nuestra fraternidad sacerdotal y nuestra unidad en la diversidad. Termino bendiciéndolos a todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.